Lectura de la Biblia. Obrando. El hábito de leer. La palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No sé quiénes están conectados. Les saludo desde acá de Ecuador, desde la capital de Quito. Mi nombre es Pablo Duque y estoy ahora con ustedes para empezar la lectura de este día. No sé si es que está bien el audio, tal vez. ¿Alguien me puede confirmar? Vamos a comenzar. Un gusto de saludarles. Mi nombre es Pablo, soy de acá de Ecuador. Con nuestra familia estamos orando por todos ustedes quienes están en este camino. Pertenezco a una fundación que se llama Propósito Global, en el cual es un ministerio misionero, y les voy a dejar los links para quienes quieren conocer un poco más acerca de lo que es Propósito Global, y para que nos visiten en las redes y pues sepan un poquito más de lo que hacemos acá en el Ecuador. Bueno, algo más de mí es estudiado en el Seminario Teológico Bautista del Ecuador. Y una vez dicho esto, pues podemos orar para seguir con nuestro tiempo de la lectura. Amén. Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo de podernos reunir a través de tu palabra, de invocar tu nombre, de pedirte perdón por los pecados que cometemos, Señor. Que tú seas ayudándonos, Señor, restaurándonos, y como vamos a leer hoy en este libro de Esther, que nos sigas, que te muestres a nosotros como ese Dios salvador, como ese Dios que recurre a cada una de nuestras necesidades. Eso te lo pedimos, Señor, y que tú seas ayudándonos a entender tu palabra, que nos des la dirección adecuada a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y bueno, si tienen tal vez por ahí sus Biblias, pues vamos a ir buscando los capítulos 8 de este libro de Esther. Vamos a usar la versión Reina Valera de 1960. Para quienes están siguiéndonos, pueden darnos un like en la página o compartir también para que llegue a más personas. Y avanzamos con nuestra lectura. No sé si se oye todo bien. ¿Puedo continuar? Perfecto. Alguien nos saluda desde México. Bienvenido, Lourdes. Nélida también. Lidia también nos manda saludos. Gracias, Lourdes, por contestar que sí se escucha. Fernando también, gracias. José también está saludando desde Madrid. Chévere. Paula también, bendiciones. ¿Quién más? Alguien que se nos quede. Y bueno, entonces vamos a continuar, hermanos, con nuestra lectura. Esther capítulo 8 dice así en la versión Reina Valera del 60. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey
porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Um, Verso 5, y dijo, si place al rey y se ha hallado gracia delante de él, perdón que se me está cortando un poco el internet. Y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, para que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Eso es lo que dice Esther. Verso 7, respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en el nombre del rey y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de este mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniesen contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey. Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Vamos a avanzar, capítulo 9. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más,
y asolaron los judíos a todos los enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos de 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Purata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata. 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos. Pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino de los judíos, han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Verso 16. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos. Y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar. Y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en villas sin muro hacen a los 14 meses de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones a cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los pueblos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo, cada año, como días en que los judíos tuvieron la paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en el día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había hecho pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, con el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que los días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlo. Y la reina Esther, verso 29, hija de Abijail y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí, sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones cerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Capítulo 10. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con el que el rey le engrandeció,
no está escrito en el libro de Crónicas de los Reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Hasta ahí este capítulo 10. Antes de avanzar vamos a tomar algunas precisiones. Eh, Vamos a basarnos un poco en una Biblia de estudio que me pareció muy, muy pertinente entender acá un poquito del quién, dónde y cuándo. Y como aquí acabamos de leer, vemos algunos personajes, ¿no es cierto? Estamos viendo a Esther, quien es la heroína en este caso, también a Mardoqueo, que se convierte en héroe entre Esther y Mardoqueo, pues son los que diríamos, son los líderes que por mandato del Señor son los que ayudan a poner en orden y a evitar esa muerte sobre el pueblo judío. Para quienes han estado siguiendo un poco las lecturas anteriores, vemos que había un edicto, ¿no es cierto?, que Amán había hecho firmar al rey para que mataran a todos los judíos. Entonces viene acá este Dios salvador, diríamos, Dios, el Dios de la Escritura, el que utiliza a Esther y a Mardoqueo para evitar estas muertes. Y como les decía un poco, este libro de Esther tiene algunas cosas que quiero leerles a ustedes para que tengamos más claro del contexto en el cual lo leímos, ¿ya? Y dice que Esther viene de una lengua hebrea. Hay unos comentarios que dicen que se deriva de babilónico, que significa que es distar y que identifica a una presencia del amor. Sin embargo, dice que otros estudiosos piensan que Esther se deriva del persa, de la palabra estara, que alude a las estrellas o a los astros. Y en hebreo, nuestra protagonista se la conoce como Hadassah. Eso lo vemos en Esther, capítulo 2, verso 7. Es un nombre muy, muy interesante también, el de Hadassah, como se la conoce a Esther. Y también nos explican acá que su mamá era Abigail y era prima de Mardoqueo, ¿no? También vemos un poco el trastorno de que Esther tenía desde pequeña la enseñanza de su madre. Puedo decir que como era un pueblo judío, Esther fue discipulada, si lo puedo decir con esa palabra, en conocer quién era el Dios verdadero, este Dios que se había manifestado al pueblo judío, al pueblo hebreo, ¿no? Que Dios había escogido. Entonces, quiero decir que tanto Esther y Mardoqueo sabían muy bien quién era Dios, por lo que es que buscan la ayuda de este Dios verdadero y tenían una armonía, una comunicación con Dios, ¿ya? ¿Qué más podemos ver en esta Biblia de estudio? Es que tanto como ah, dice que el autor de este libro de Esther eh, es alguien de un origen judío, por lo que conoce mucho la cultura y básicamente las tradiciones históricas del pueblo judío, y estaba muy consciente de las dificultades que estaba pasando la comunidad judía. Acordémonos que los judíos en este momento están en una diáspora, quiere decir en una dispersión, ¿no es cierto? Mm, Quiere decir que los judíos fueron arrancados de su lugar de nacimiento, obviamente por este rey persa, ¿no es cierto? Por este ejército persa, que si podemos ver un poco lo leímos en el capítulo, me parece que fue el 9, el 10, en que este reino de Persia iba desde la India, Egipto, o sea, si ustedes pueden verlo en un mapa, es realmente un gran territorio que este ejército eh, tuvo en sus manos, ¿no es cierto? Quiere decir que fue muy, muy famoso, muy fuerte, muy poderoso.
de modo que nadie en esas regiones se eh, pudo salir adelante o tener victoria. Esto un poco para entender la magnitud de cómo fue este reino persa y obviamente el pueblo judío fue afectado, ¿no? Pues decimos que fueron dispersados o salieron de su lugar. Yo lo diría como migrantes, ¿sí? Esa palabra vino a mí cuando estaba estudiando, me enfoco mucho en la gente que ha migrado, ¿sí? Y bueno, podemos entender por lo menos una migración interna que yo digo a veces es las mismas personas que están en un lugar, pero no salen de su país, pero tienen que ir a la capital o tienen que ir a otra provincia de su mismo país. Es una migración interna, puede ser por estudios, por familia, por viaje, por muchas cosas, ¿no? Pero también hay otra migración que es la externa, las que sí tienen que salir fuera del país. Y creo que si algunos de ustedes son migrantes, pueden entender un poco más lo que es sentirse lejos de su patria, lejos del lugar de donde nacieron, de su casa, de su familia, de su comida, de sus costumbres, de la gente que tenían ya más confianza, de sus comunidades, de sus iglesias, ¿no? Entonces solo ustedes van a entender un poco más cerca lo que el pueblo judío estaba viviendo. Y por eso es que también es muy pertinente para nosotros estos capítulos y este libro de Esther. Um, ¿Qué más? Y bueno, la idea un poco acá en esta Biblia Estudio nos habla la intención del autor y nos dice que obviamente la audiencia primera esta era la diáspora, los dispersados del pueblo judío, que conocían a Dios y lo que hizo con el pueblo en Persia y también aprendían, dicen, el tono del contexto inicial de los orígenes de la fiesta de Purim, que también es una fiesta muy interesante. Y también dice sobra la intención es llegar a las nuevas generaciones de judíos y por ende también llegar hasta el pueblo gentil en el cual nosotros, o bueno, yo pues sí somos parte. Um, Eso básicamente, y quiero hacer como un poquito más unos comentarios de, del, de los capítulos que hemos leído. Al menos en este capítulo 8 como había dicho, vemos a un Dios que salva a su pueblo, ¿sí? Dios usando a Mardoqueo y a Esther, sí, siempre Dios es el que va a usar a seres humanos y que obviamente los van a usar de acuerdo a sus dones y talentos, ¿sí? Por eso es muy importante para nosotros estar afilados nuestros dones y talentos para que cuando el Señor nos ponga en nosotros el poder llevar o querer declarar justicia al huérfano, a la viuda, al migrante, a todo aquel que esté bajo un dominio, un esclavo puede ser, ¿no? Entonces nosotros quienes estemos y conozcamos al Señor y tengamos en claro la palabra, pues podamos hacer defensa, usar todos los medios que el Señor nos ha dado para que para que se haga un poco de justicia, al menos es lo que Dios anhela para su pueblo, ¿sí? Capítulo 9 también hay algo que me llamó mucho la atención porque en estos capítulos se habla mucho de muerte, de venganza, ¿cierto? Y, y para mí es muy importante que podamos entender que la escritura, la Biblia, debe ser leída siempre como dicen, de tapa a tapa, quiere decir, de Génesis a Apocalipsis, porque si leo solo el Antiguo Testamento, va a ser un poco difícil de comprender por el lenguaje, por la época en la que fue escrito, en donde había muchas cosas diferentes a nuestra cultura occidental o europea de estos tiempos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante leer tanto el Antiguo como el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, como lo llamamos. Y digo esto porque venía a mi mente este versículo de Romanos, en donde Pablo en el capítulo 12, el verso 18 de Romanos dice, si es posible en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Y claro, esto es todo lo contrario que pasa acá en este libro de Esther, ¿no? Dice Pablo, en cuanto dependa de ti, siempre busca la paz.
pero habrá veces que no, por más que lo intentes, tal vez que no puedas conseguir paz, pero ahí podrías ver otras formas de solucionar, ¿no es cierto? Y no sé otra que podemos hacer. Algo también que puedo aportar ahora es que es muy interesante, después de leer el capítulo 9 leer el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5 al menos de los versos del 1 al 12 y los versos del 38 al 48. Sí, del 38 al 48, en donde vemos este gran sermón del monte, en donde Jesús está enseñando eh, de nuevo a su pueblo, ¿no? Y bueno, en este capítulo 5 de Mateo vemos del 1 al 12 las bienaventuranzas, ¿no? Lo voy a leer así muy, muy rápido. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino, los que lloran porque recibirán consolación, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bueno, y el texto es muy, 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 muy importante para un poco equilibrar lo que acabamos de leer en Esther, estos capítulos que habla de mucho y muerte. Y a mí personalmente, me, mi cultura me hace como difícil de entender, pero leyendo este Evangelio de Mateo me da un poco más de paz al ver que Jesús nos ayuda a entender mejor todo lo que Dios piensa, al menos. Y bueno, y en este Evangelio de Mateo, el capítulo 5, los versos que también los había mencionado, es lo del 38 al 48, es muy importante, sí, porque justo el día de ayer había una conversación, ¿no? En donde alguien que es como creyente, tal vez no muy creyente, podía recordar el ojo por ojo. Y me llamó mucho la atención porque cuando uno no le ha leído toda la escritura, tiene mucha confusión, ¿sí? Creemos que ese ojo por ojo todavía está pendiente, que está presente, que lo aprendimos en el Antiguo Testamento. Pero miren lo que dicen estos versículos, que Jesús lo está haciendo énfasis, y dice en el 38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, quiere decir venganza, ¿no es cierto? Verso 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y aquí también hay que entender un poco, no es que si nos abusan, no, hay que permitir que nos sigan maltratando o que haya violencia, ¿no? De diferentes clases. Quiere decir que no debemos buscar venganza, pero sí debemos buscar justicia. Y en este caso podemos utilizar las leyes, la escritura, con decir un alto, no quiero ser más hecho mal, pues es algo de justicia. Verso 40 dice, y al que te quiera poner en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar la carga por la mejilla, ve con él dos, al que te pida dale, y al que quiera tomar prestado, no se lo rehuses. Verso 43, oíste, dice Jesús, que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, Jesús da un verdadero cumplimiento a la escritura realmente, que dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen y haced bien a los que aborrecen, a los que les aman menos, es la idea, y orad por los que los persiguen o los ultrajan, sí, para que seáis hijos de vuestro Padre. um, y el texto es muy, muy lindo para que lo puedan seguir leyendo. Pero ¿cuál es la idea? La idea es no llenarnos de amargura si tenemos enemigos, ¿cierto? No es buscar el ojo por ojo, no. Es que podamos actuar a la medida del fruto del Espíritu Santo, que es amor. Y este amor debe a nosotros, a los creyentes, hacer que hablemos diferente, que actuemos diferente, que no busquemos venganza, sino que tratemos de entender y de amar de una mejor manera. No buscar venganza, sino buscar justicia, para que las demás personas que no creen pueden ver en nosotros que no somos ojo por ojo, sino que tenemos algo diferente,
que obviamente es el Espíritu Santo y que estamos en comunión con el verdadero Dios de paz, Dios de amor, y que actuamos muy, muy diferente al resto de personas. ¿Qué pasa? ¿No? Eso es como un aporte que quiero dejar en ustedes, ahora que leímos este capítulo 9 de Esther. Um, y bueno, para ir concluyendo, como conclusión hemos dicho que este texto nos evocaba mucho a ver la migración de la gente, ver al migrante, al que está fuera de su casa, de su comunidad. Um, en estos capítulos que hemos leído de Esther, pues debemos entender la misericordia de Dios. Debemos ver a ese Dios salvador. Debemos ver también a Esther como una mujer muy valiente, ¿no es cierto? Como la hay muchas, justo en, en estos días anteriores, de justo el día sábado, estuvimos con propósito global haciendo un focus, una conferencia en donde tuvimos una capacitación durante todo el día y hablábamos acerca de las misiones, ¿no? De la familia como un recurso de Dios para las misiones. Y dentro de esas expositoras teníamos algunas mujeres que realmente me, me, me trastocaron mucho mi mente, en las que aprendí mucho de ellas al ver su valentía, al ver su convicción hacia el Señor, su fe, cómo ellas están sirviendo al Señor, a pesar de que por ahí una de ellas tiene a su papá con cáncer y ella está trabajando para ayudarle a su papá para que siga el tratamiento. Una chica que estudió misiones, que estuvo en un instituto, que no, que ella es Shuar, no estaba, estaba en otra provincia, estaba en Cuenca, pero ella seguía buscando a Dios, seguía trabajando, esforzándose para, para llevar el Evangelio. Y un poco lo que nos contaba ella era que ella está trabajando en un restaurante y a toda la gente que venía a comer en el restaurante, ellos están compartiéndoles unas tarjetitas con versículos de la Biblia. Y ellos repartían cuando las personas iban a comer y entonces esto era una forma, una estrategia de cómo llevar el Evangelio a las personas que iban al restaurante y que iban a almorzar ahí. Entonces, tomo el ejemplo de esta chica porque son cosas que nosotros también podemos hacerlas de diferentes formas tal vez, pero que siempre podemos estar mostrando ese amor de Dios a través de muchos actos. Como habíamos dicho en este libro de Esther, reconocer a Esther muy valiente, reconocer que tanto Esther como Mardoqueo es el otro héroe de esta historia, cómo Dios lo usa y lo alza y lo pone en un punto de alumbrar, de ser luz. Siempre veámosle a Dios detrás de estos personajes para no llegar a idolatrar a los personajes, sino ver a Dios cómo Dios los usó realmente, cómo fueron salvados y cómo el pueblo judío también se salvó. Creo que para nosotros, ya haciendo las aplicaciones y las conclusiones, es que tenemos que ser valientes, que tenemos que ser decididos, que cerrar los procesos, que ser más que debemos orar mucho, pero tenemos que también practicar y poner en acción lo que sabemos hacer. Si somos abogados, tenemos que leer la Biblia, tener la ley del país y ayudar al indefenso y al migrante también y hacer justicia. En cualquier ámbito, cualquier ocupación que tengamos, debemos ser valientes y debemos usarla para el bien, para hacer justicia, para que mientras el Señor Jesús regresa, pues haya un poco de paz y libertad para seguir predicando el Evangelio y tratando de que más personas conozcan a este Dios de la palabra. Ajá. Bien, creo que hemos dicho algunas cosas. Vamos a ir cerrando, vamos a terminar orando y dando gracias a Dios por este momento, este capítulo que hemos terminado este libro de Esther y mañana pues continuaremos con el siguiente libro. Oremos y gracias por todo. Señor, gracias te damos por este momento, Padre, oramos
en tu nombre, Señor, pidiéndote que nos ayudes en donde estamos, en cualquier circunstancia, Padre. Tú conoces desde qué lugar estamos reunidos, de dónde te hemos conocido, Señor. Gracias por salvarnos. Y gracias también, Señor, porque tú utilizas a hombres y mujeres, a niños, para mostrar tu amor, para traer un poco de esperanza, de justicia a la humanidad, Señor, en estas circunstancias que vivimos, en donde hay muchos problemas, hay mucha delincuencia, hay mucha droga, adicción, muchas cosas que están dañando a los jóvenes, a las familias. Señor, pero pedimos tu amor, tu poder, Señor, que tu palabra siga siendo predicada, expuesta, Señor, que sigas levantando hombres y mujeres que te aman tanto, que están dispuestos incluso a perder su vida, Señor, a perder sus privilegios con el hecho de llevar tu palabra, Padre. Bendícelos, guárdalos. Ayúdanos a nosotros donde estamos a seguir el camino, Padre. Y si alguien no te conoce, Señor, pues que pueda ver a través de tu palabra lo que tú estás dispuesto a cambiar su vida, Señor. Gracias por este tiempo y por el resto de la noche, el resto del día que nos queda. En el nombre de Jesús oramos, amén. Amén, hermanos. Voy a dejar en la caja de comentarios las direcciones para que ustedes puedan visitar Propósito Global, que es la fundación misionera a la cual hoy estoy eh, perteneciendo. Visítenos, júntense y si pueden y nos veremos pronto. Que el Señor les bendiga y hasta luego. Chao, chao. ¿Cómo te fue?